Hola, hola, bienvenidos a una edición más de el podcast semanal donde estoy analizando las noticias y los temas más importantes de la semana. Y en esta ocasión pues vamos a entrarle de lleno a dos temas que llamaron particularmente mi atención. Uno tiene que ver con la reunión de las cúpulas del PAN con la Secretaría de Gobernación para un acuerdo de unidad nacional. Eso fue lo que señalaron. Vamos a revisar un poco el tema porque me parece que mueve varias cosas en la política nacional, y también vamos a entrarle de lleno al tema de las élites intelectuales o académicas que andan desatadas últimamente, utilizando toda clase de adjetivos y de términos disparatados para tratar de construir una crítica hacia el actual gobierno de México. Y yo creo que en realidad pues esto obedece a un trasfondo de una lucha de clases que ya lo vamos a comentar más adelante, y vamos a abordar algunos aspectos de ciencia política para los que les gusta el rollo teórico, que yo creo que es muy necesario en estos días para no perder la brújula de dónde estamos parados, y qué es lo que se está discutiendo, y entender los fenómenos que se están manifestando frente a nuestras narices. Le vamos a entrar también a ese rollo, que es un tema que jamás verá usted, o muy pocas veces, discutir a fondo y así de manera más rigurosa en los medios de comunicación. Entonces pues vamos a tratar de llenar ese vacío informativo para que no le digan, para que no le cuenten, para que no se deje engatusar por quienes usan términos como dictadura, golpe de estado y cosas de estas con una ligereza que asombra, y más viniendo de un sector académico que se supone que a eso se dedica, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por este asunto de la reunión de el PAN y la Segov. Yo vi por aquí la nota que la publicó, sin embargo, fue cuando me enteré de ese asunto, y después me puse a revisar las fotografías, y dice Segov, o sea, Secretaría de Gobernación y panistas acuerdan fortalecer la unidad nacional, entre comillas. Tardaron 3 años en sentarse. Y voy a leer un poquito de la nota. Durante la primera reunión con dirigentes del Partido Acción Nacional, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, propuso la instalación de mesas temáticas de trabajo que darán inicio el próximo 10 de enero a fin de encontrar coincidencias y analizar las diferencias para fortalecer la unidad nacional. Y esto pues obviamente es de llamar la atención, pues implica un cambio, un giro en la manera en que se venían manifestando los panistas. Pues recordemos, llevamos 3 años de una reacción bastante pues desmesurada, diría yo, llena de mentiras, descalificaciones, disparates, exageraciones, con tal de estar continuamente golpeando al gobierno. Y curiosamente pues se ve que no les ha dado resultados, porque lejos de que los haga crecer como oposición, pues los ha terminado de hundir más. Y para muestra pues está el resultado tan ínfimo que sacaron los panistas en la elección extraordinaria para elegir un senador en Nayarit, que incluso el PRD tuvo más votación que el PAN por allá. Curiosamente, después de esa elección, ahora sí los panistas se sientan a discutir con el titular de la Segov, pues cómo hacerle para construir un acuerdo de unidad nacional. A mí en general me parece positivo este asunto, porque más allá de las preferencias políticas que uno pueda tener, ustedes saben que yo no soy muy para nada adepto del PAN, ni de los neoliberales, ni de la derecha, ninguna de sus formas, y que tengo también una postura crítica frente a la 4T, aunque ahí tengo algunas o tengo más concordancias. El caso es que yo creo que es bueno que en México se den primeros intercambios para tratar de poner algunos puntos en común por el bien del país. Lo curioso es que los panistas se acordaron que el bien del país o el bien de la nación debía estar por encima de sus intereses particulares o de sus intereses sectarios, 3 años después de que se dio un cambio de régimen político en México, ¿no? Pero bueno, también como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Ahora falta que pues que el gobierno realmente le entre a ese asunto,
y que por otro lado pues nosotros les creamos, ¿no? Porque hemos visto una cantidad de cosas en la última semana. Ahora resulta que el PRI ya es también izquierdista, es un partido de centroizquierda, como estaba por ahí pregonando Rubén Moreira después de la asamblea del PRI. Ya son igual de izquierdistas que Claudio X González o que Chumel Torres y estos personajes. Ahora todo el mundo es izquierdista. Ahora resulta que la derecha no existe, ¿no? Es parte de nuestra imaginación. El PAN también está tratando ahí de reinventarse. Y todo esto pues es consecuencia pues ahora sí que la manera en que López Obrador acabó desarticulando y debilitando al bloque opositor en 3 años. Es decir, como están empezando a darse cuenta algunos sectores del PAN que no les dio resultado esta estrategia de golpeteo, un día sí y otro también, forzando y exagerando temas, y que por el contrario, fuera de estarles redituando políticamente, los está terminando de hundir más. Justo a mitad del sexenio de López Obrador han decidido pues tender puentes con la actual administración para poder pues obtener algo más de lo que han obtenido hasta ahora en términos políticos, ¿no? Y yo creo que en este sentido va a ser muy interesante ver cómo se va a discutir y aprobar la reforma eléctrica, que va a ser un buen parámetro de hasta dónde van a negociar. Hay algunos puntos los panistas a cambio de ciertas concesiones, ¿no? Porque ahora sí que nada es gratis en esta vida y en la política mucho menos. Entonces, pues algo están tratando o queriendo sacar a cambio de firmar este acuerdo de la unidad nacional, ¿no? Independientemente de que su estrategia no les está funcionando. Yo creo que pues alguien por ahí en el PAN habrá dicho, oigan, ya vieron los números de aprobación que tiene López Obrador, cercanos al 71, 74, 68%, pues más ¿qué serán? Pues son casi 3/4 partes del país, o 3/4 partes de los adultos están a favor y aprueban el gobierno. Pues en vez de apostarle únicamente al 25% que está en contra, que es un sector muy identificado, pues vamos a tratar de ampliar el espectro de los que están de acuerdo con el gobierno, y a lo mejor tratar de meternos por ahí para poder hacer algo en la sucesión presidencial de 2024, ¿no? Y realmente pues el que empezó con todo este asunto fue Santiago Krill, que yo creo que es uno de los personajes más fortalecidos con este asunto. El 6 de diciembre de 2021, Krill publicó en su cuenta de Twitter: con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, definimos las bases del diálogo que solicitamos desde la oposición. En Acción Nacional, por instrucción de nuestro presidente Marco Cortés, estamos listos. Dialogaremos con la fuerza de millones de votos que apoyan nuestra visión de futuro. Y lo curioso es cómo los panistas, o este sector de los panistas, han estado cacareando mucho esta reunión con la Segov, ¿no? Como, miren cómo a nosotros sí nos están atendiendo y cómo estamos dialogando y cómo estamos cercanos al poder. A final de cuentas, la clase política tiene sus formas, sus lenguajes de entenderse y de manejarse. Y por eso a mí me llama la atención pues este acercamiento, ¿no? Y veíamos a Krill, que obviamente tiene intenciones de contender por la presidencia, ha sido de los que ha levantado la mano por el PAN, y esto desde luego pues lo fortalece un poco, ¿no? A pesar de que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, le falta mucho arrastre popular. Ahí estaba el todavía gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, que recordemos que va a ser una de las entidades que va a tener elecciones el próximo año. Estaba Marco Cortés, que también lo cacareó mucho este asunto en su cuenta de Twitter. Creo que lo tenía por acá. Sí, acá está. Marco Cortés: después de 3 años, hoy se inaugura el diálogo político con el régimen morenista. Régimen morenista, curioso término, ¿no? Acción Nacional participará con la firme intención de mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas sin claudicar a nuestros principios. Hoy tenemos un bien superior que se llama México. Pues qué bueno que hoy lo tienen, porque pues en los últimos 3 años no lo habían tenido, ¿no? Entonces, bueno, más vale tarde que nunca. Y pues aquí vemos cómo los panistas están muy contentotes de que los recibieron ahí en la Secretaría de Gobernación y que ya están ahí platicando y demás. Y yo creo que en general le hace bien al país. O sea, México, creo que es mejor tener una oposición que por lo menos proponga algo, en vez de que estén con todo el tiempo con el intento golpista, ¿no? Obviamente hay que tomarlos con pincitas, no se puede tomar tampoco muy en serio estas cosas. Ahorita lo están haciendo porque están debilitados.
En cuanto se fortalezcan, pues seguramente regresarán a su golpismo habitual, ¿no? Pero por lo menos sí muestra una fuerza de lo que es el actual gobierno de López Obrador, o sea, como la fortaleza política de López Obrador y la 4T obligó a los principales partidos de oposición, el PRI y el PAN, a cambiar sus estrategias. Y, a ver, permítame un segundo. Obligó al PRI y al PAN a cambiar sus estrategias. Y obviamente, pues el personaje más debilitado con todo esto es Claudio X González, que su famosa alianza Va por México, pues está haciendo agua por todos lados, ¿no? El PRI ya ahora ya es feminista, ecologista, vegano, y quién sabe qué tanta cosa, que ya están cambiando ahí sus estatutos, y pues está haciendo agua esta alianza, con todo que acaban de anunciar los dirigentes de los tres partidos que van a ir juntos para la elección del 2022, ¿no? Pero pues el hecho de que hayan ya doblado las manitas frente a López Obrador y que ahora sí se sienten a negociar con el gobierno, evidencia cómo López Obrador pues, los obligó a cambiar su estrategia. Entonces, pues obviamente también sale muy fortalecido de aquí López Obrador, que hoy por la mañana, este martes en la conferencia matutina, también decía que pues él consideraba que era algo benéfico, que en vez de estarse peleando, pues vieran por la unidad nacional y ta. Entonces yo creo que en general pues les abona a estos dos sectores, ¿no? Y pues es interesante hasta las fotografías de quienes asistieron a la reunión. Por acá está Francisco García Cabeza de Vaca, él todavía gobernador de Tamaulipas. Recordarán toda la andanada judicial que hubo en su contra durante las campañas de 2021. Y esto también, ahí sí se van a enojar algunos conmigo, ni modo, ya estoy acostumbrado. Pero esto también evidencia pues cómo dentro de la cuarta transformación se sigue utilizando los aparatos de justicia con fines políticos. ¿O qué? Ya se les olvidó en la Secretaría de Gobernación todos los cargos que le estaban imputando a Cabeza de Vaca, que estaban amagando con juicio político, que estaba ahí el estira y afloja con la fiscalía, con que si lo detenían, que se vengan por mí, casi que se atrincheró Cabeza de Vaca ahí en Tamaulipas, y al final ahí se fue sobrellevando la crisis. Hoy prácticamente nadie se acuerda de todas esas acusaciones en su contra por lavado de dinero y otros cargos, y ahí estaba muy sentadito en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, pues esto pues que nos sirva de ejemplo para entender cómo funciona la política real, porque una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos y demás, y la otra es cómo están moviendo sus fichas en el tablero. O sea, cuando tú juegas un juego de mesa, juegas el póker, pues una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que estás haciendo con las cartas, ¿no? Entonces yo creo que para entender e interpretar mejor la política hay que saber diferenciar que el discurso es una cosa y tiene ciertos fines y tiene cierta lógica y cierta coherencia, y otra cosa es cómo estás moviendo los hilos en la política real. Y lo que estamos viendo aquí los hilos pues es a Cabeza de Vaca muy sentadito ahí en la Secretaría de Gobernación, discutiendo como parte de esta cúpula panista junto con otros impresentables. Ahí me parece que es Jorge Romero, que está aquí al extremo de la izquierda, famoso por, entre otras cosas, pues desviar varios millones de pesos del terremoto de 2017 para fines político-electorales. Pero bueno, creo que este asunto pues va a tener de alguna manera cierta trascendencia a futuro, y vamos a ver cómo se va manejando esto. Obviamente hay que tomarlo con pincitas, como les digo, y ver hasta qué punto se logra concretar realmente algo con estas mesas de diálogo que van a poner a partir de enero. A lo mejor no sale nada concreto, ¿no? A lo mejor sí, vamos a ver cómo se va manejando ese asunto, pero habla del momento político que está viviendo México. Y lo curioso es que pues los panistas que estaban completamente pues molestos, enojados, habían recurrido a una política del zafarrancho y del berrinche a toda costa, y si no, pregúntele pues a Lili Telles, a Xochitl Gálvez, a los de la Iberósfera y todos estos. Pues no sé qué van a pensar ahora que sus cúpulas se están sentando a negociar con el gobierno. Y esto también pues yo creo que debe ser una señal de alerta para el PRI, que si el PAN tan abiertamente está sentándose a negociar con
con la Segov, pues algo yo creo que también harán lo propio en el PRI. Y por eso creo que la manera en que se saque la reforma eléctrica, si es que pasa en el Congreso, será un muy buen indicador de hasta qué nivel llegaron las negociaciones, pues digamos tras bambalinas, en este tipo de reuniones, para lograr algo de cara a los próximos 3 años. Entonces creo que es muy interesante y sobre todo es como muy curioso que se dé este asunto de los panistas doblando las manos y yendo a muy felices porque están negociando con el gobierno, justo en el momento en el que en los medios, en las columnas, en los analistas, entre los comentócratas, pues se soltaron el chongo de manera fea, alocándose de una manera tremenda con una cantidad de términos brutales, ¿no? Vimos, por ejemplo, primero fue los dichos de algunos académicos, como por aquí tengo las fotos. Ay, ¿dónde lo dejé? Ustedes disculparán. Luego se me traspapelan tanta cosa. Pero pues por eso voy acumulando aquí en el blog y demás. Chinga. Aquí está. No sé por qué en la otra página no me aparecía, pero ya aquí sí me aparece. Algunos personajes como Leo Zuckerman, diciendo que los hijos de aquellos estudiantes que lucharon por el diálogo con el gobierno son los que hoy están en el gobierno y se rehusan a dialogar con los estudiantes. Elena Bulla es la versión marxista de Díaz Ordaz, la titular del CONACYT. Otro investigador del CIDE, Hugo Pipitone, dice que espera que haya la sabiduría suficiente para evitar que la chispa no se convierta en un incendio. No queremos un 68. Sergio Aguayo, otro académico que pues ha perdido la brújula de una manera estrepitosa, escribiendo en un artículo de opinión en Reforma: la historia sirve para no repetir errores. La cerrazón oficial ante el conflicto del CIDE recuerda las peores lecciones del 68. Las peores lecciones del 68. O sea, este nado sincronizado que vimos ahora en días recientes de la derecha mexicana por tratar de decir que la polémica o la grilla ahí interna del CIDE por la imposición que hubo de el actual director, Romero, no me acuerdo cómo se llama, que fue impuesto por el CONACYT y desató una grilla ahí entre las élites del CIDE, personajes como Jan Meyer, el historiador, diciendo, no, o aludiendo, ¿no? Porque no fue la cita textual, pero era el sentido de la misma: no quiero que el país vuelva a vivir otro 68. Es decir, cómo empezaron a construir una serie de paralelismos, pues en su cabeza, ¿no? Porque ahora resulta que una grilla de estas pues, digo, nombramientos e imposiciones del CIDE no son nuevos. O sea, Peña Nieto imponía a los directores anteriores, lo mismo hizo Calderón, lo mismo hicieron pues desde Zedillo, que fue realmente cuando se le metió mano al CIDE, que ya lo platiqué un poco la semana pasada y no voy a ahondar ahorita largo y tendido en eso. Pero pues cuando había imposiciones de los neoliberales no había bronca, y ahorita sí brincaron todos estos grupos, ¿no? Y yo puedo entender que estén molestos, yo puedo entender que es legítimo su derecho a protestar porque no les gustó a quien pusieron, toda esa parte, está bien, estoy de acuerdo. Pero ya este grado de delirio de decir que la grilla del CIDE es equiparable a lo que fue el 68, o que López Obrador es equiparable a Díaz Ordaz después de la masacre del 2 de octubre y todas estas situaciones, pues ya dices, están completamente delirantes. O sea, como lo repetí o lo comenté la semana pasada, fuera de jugarles a favor este tipo de expresiones y de comentarios tan ridículos, pues le juega en contra a esta élite académica afín al neoliberalismo, que están completamente perdidos, andan con la brújula
extraviada por completo, y más molesta este tipo de comentarios que hayan establecido esos paralelismos con el CIDE, cuando es una institución que, si bien es de gobierno, pues se ha ido construyendo desde el sexenio Cedillo para acá como una escuela privada de élite financiada con dinero público. Cuando tocan estos intereses de las élites, de las cúpulas, sí, vivimos en un 68, cosas de este tipo. Pero cuando hubo, por ejemplo, la masacre de Nochistlán, en el que policías asesinaron, o sea, ahí sí llegó hasta las muertes de civiles. Cuando el gobierno de Peña Nieto reprimió a los profesores del magisterio de Oaxaca, disidentes e inconformes con la reforma educativa, ahí sí no se establecían estos paralelismos tan exagerados y desmedidos, ¿no? Ahí sí todo era, como lo vimos en un video la semana pasada que les mostré, Amparo Cázar celebrando y aplaudiendo a Aurelio Nuño por haber tenido mano firme contra las protestas de los salvajes profesores de Oaxaca que se oponían a la reforma magisterial para el progreso del país, y toda esta retórica, ¿no? Pero eso sí, pues les tocan el bolsillo y les tocan los intereses a estos académicos fifís de las élites, y de inmediato rezongan, exageran, se avientan unos terminajos que son dignos de llamar la atención, y que para mí son una manifestación y una evidencia de cómo se está moviendo la política nacional. Lo voy a comentar a raíz de otras disparatadas cosas que hemos leído últimamente, ¿no? Acuérdense que también está la versión del golpe de Estado que acusaba a Denise Dresser. Normalmente, pues, un golpe de Estado cuando se da cuando un político o un personaje declara la disolución de los tres poderes para instalarse a través del uso de las armas, o puede ser un golpe legislativo con la disolución del Congreso, o cosas de este tipo, no con un acuerdo administrativo de poca monta. O sea, las exageraciones son tan ridículas que pues a mí me dan mucha risa, la verdad. O sea, pero que en el fondo pues evidencia otras cosas, y es un poco lo que voy a platicar. Esta columna de el poeta Javier Sicilia en El espejo de Hitler, publicada en Proceso en días recientes, también levantó ámpula en redes sociales, y básicamente guardando sus debidas proporciones. Lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de López Obrador es una lógica semejante a la de Hitler. A semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen. Y se echa aquí todo un rollo, mencionando a Elías Canetti en su libro Masa y Poder, de cómo estos líderes populistas son capaces de manipular a las masas ignorantes, que se dejan seducir por el carisma de los líderes y los mueven a su conveniencia, y toda esta cosa, ¿no? Por acá había concretamente una frase, creo que es esta: a semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa, conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen, sabe por lo mismo que entre mayor es la plaza pública, mayor es la capacidad de hacerla crecer. Por ello, desde que logró acceder al Zócalo de la Ciudad de México, nunca la ha abandonado. Y por acá también menciona: guardan sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe del gobierno de AMLO es una lógica semejante a la de Hitler. Es decir, pues yo hice una crítica por ahí en redes, señalando pues lo flojísimo, diría yo, del argumento de Sicilia, porque ahora resulta que cualquier líder popular que tiene una capacidad de arrastrar a la gente a la calle, o de sacarla o convocarla a que se manifieste en la plaza pública, es un líder perverso que está manipulando al pueblo ignorante, porque sabe cómo hablarles bonito para seducirlos y convencerlos. Es decir, en el fondo, pues lo que está diciendo Sicilia no es muy diferente de lo que dicen personajes como Enrique Krause, ¿no? El líder populista toca resortes muy primitivos. El historiador y escritor mexicano, director de la revista Letras Libres, se define como liberal y advierte los peligros del auge de caudillos carismáticos. Es decir, es la típica retórica neoliberal contra lo que le llaman el populismo.
y yo me voy a detener mucho en este punto más adelante, ¿no? Pero primero vamos a, a ver cómo estas críticas, o sea, a mí lo que me da risa es que López Obrador al mismo tiempo es Hitler, es semejanzas entre AMLO y Chávez. Hugo Chávez durante años estuvo el sonsonete ese desde 2006, que fue una de las estrategias con las que la derecha le metió temor a un sector de la población en el 2006 con el fraude que acabó imponiendo a Felipe Calderón y su genocida guerra contra el narcotráfico, que acabó entregándole la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje oscuro como García Luna, aliado del narcotráfico. Es decir, todos estos argumentos se utilizaron para eso, ¿no? Al mismo Chávez lo golpearon mucho con ese tipo de cosas. Según algunas opiniones publicadas en el New York Times, López Obrador también se parece a Santiago Abascal, el líder del ultraderechista Vox. Según esta columna de Anabel Hernández, que yo voy a hacer un paréntesis, y yo respeto mucho a Anabel Hernández como investigadora, me parece que es una de las mejores investigadoras, o incluso podría ser hasta la mejor investigadora que hay hoy en México por la magnitud de sus revelaciones con el tema del narcotráfico, que es un tema muy, muy difícil de reportear. Yo la respeto mucho, yo la admiro como investigadora, pero creo que como analista sí anda patinando medio feo, y yo siento que le falta mucho sustento teórico a lo que dice, porque esta columna a mí sí me parece criticable, con el debido respeto que me merece Anabel. AMLO tan lejos del Che y tan cerca de Pinochet. AMLO no solo ha incumplido su promesa de regresar a los cuarteles al ejército, sino que ahora lo utiliza como aval y columna vertebral de su gobierno a cambio de prerrogativas y un presupuesto inconmensurable. Pues sí, nada más que la manera en que Pinochet y López Obrador llegaron al poder son diametralmente opuestas. López Obrador llegó con un número bastante amplio de votos, 30 millones de votos, el presidente más votado en la historia reciente de México, y Pinochet accedió por medio de derrocar a un presidente que ahora le dirían populista, como fue Salvador Allende en su momento, y llegó por medio de las armas, con apoyo de la CIA, de Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, desde ahí el símil entre López Obrador y Pinochet me parece completamente desmesurado. Pinochet utilizó a las fuerzas militares para reprimir. Yo hasta donde he visto ahorita, pues no he visto casos así tan abiertos de represión por parte del gobierno. Sí lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de los migrantes, con la Guardia Nacional, pero eso, digamos, fue algo más obligado por las presiones de Estados Unidos que algo que haya sido por la voluntad de López Obrador. O sea, en este sexenio no hemos visto represiones como la masacre de Nochistlán, que citamos hace poquito. No hemos visto masacres de Tancuato, Tlatlaya, la masacre de Apatzingán. Todas esas situaciones no las hemos visto en este sexenio. Entonces, ¿cómo vamos a establecer un símil entre Pinochet y López Obrador? O sea, por favor, es completamente desmesurado. O sea, más allá de que López Obrador justamente le está dando muchos privilegios al ejército para impedir un golpe de Estado. O sea, es la lógica completamente contraria a la de Pinochet. Entonces, establecer este tipo de cosas a mí sí me hacen pensar, pues, que la autora de la columna, digamos, sin personalizarlo con nombre y apellido, porque a mí no me gusta mucho eso de criticar a Anabel, porque pues ha sido complicado todo lo que ha tenido que poner sobre la mesa para poder investigar y revelar las cosas que hizo. O sea, la manera en que estaba amenazada de muerte con García Luna y esos temas, a mí me merecen todo el respeto. Pero no puedo coincidir con esta opinión que me parece desmesurada completamente, y que yo precisamente por eso también creo que uno tiene el deber de criticarla, obviamente sin insultar, sin nada, pero siendo muy pues enfático en que es algo completamente desproporcionado. O sea, no me parece que haya sustento alguno en decir que la militarización que estamos viendo en la Cuarta Transformación se puede equiparar al régimen de Pinochet. O sea, me parece un disparate, con el perdón. Y bueno, pues así hay de todo, ¿no? Ahora resulta que López Obrador es Hitler, es Pinochet, es Díaz Ordaz, es Donald Trump, es
eh, Hugo Chávez, o sea, es el malo, el malo en turno dentro de la narrativa de los neoliberales. Entonces por eso vemos que se repite un mismo esquema entre Sicilia, Krause, las columnas de opinión que suelen poner en El País, con esta de Francisco Martín Moreno, que ya sabemos quién es Francisco Martín Moreno, estos paralelismos entre López Obrador y la ultraderecha española. O sea, todos estos pues tienen algunos puntos en común que yo también por aquí expresé en otro texto que les voy a leer un poquito. Lo titulé, empecé a escribirlo en Twitter cuando ahí se me vienen una idea tras otra en la cabeza y armo ahí unos hilos, pero ya después en Facebook ya es la versión un poquito más publicable, ¿no? Le puse las decadentes élites intelectuales y la lucha de clases. Según la decadente intelectualidad mexicana, López Obrador es igual a Hitler, Trump, Díaz Ordaz, Hugo Chávez, Pinochet. Un dictador que comete golpes de Estado, no disolviendo el Congreso, sino con decretos administrativos de poca monta. Qué bajísimo nivel de análisis. Además de exhibir un nivel bastante pobre en el manejo de conceptos básicos de ciencia política y sociología, los opinadores que buscan o que ocupan espacios de privilegio en medios se han dedicado a establecer paralelismos absurdos, caricaturescos, ridículos del momento actual que vive México. No es de sorprenderse, las aportaciones de esta caduca élite intelectual en el ámbito de las ciencias sociales son prácticamente nulas. La falta de seriedad y rigor en el análisis de la realidad social de un país como México es de llamar la atención. Lo que hemos visto en las últimas semanas evidencia lo que siempre supimos. La mayoría de estos opinadores, que ocupan espacios de privilegio, llegaron ahí no por su pensamiento brillante, sino por pertenecer a la clase dominante. Por eso sus análisis están tan llenos de clasismo. A lo mejor ahí yo quitaría un poco a Anabel, ¿no? Que se sale un poco el parámetro, pero que fue tan rimbombante esto de Pinochet, que pues lo tuve que mencionar con la pena. Pero el resto del perfil de los académicos que ocupan las columnas de opinión de los grandes periódicos, que son referidos y citados en los medios corporativos y demás, pues son doctores, con títulos en el extranjero, que ocupan plazas de investigadores en institutos importantes, como en algunos de la UNAM, en el mismo CIDE, es decir, ocupan pues espacios de pues sí, de privilegio, no sé de qué otra manera llamarle, en varios espacios que tienen una gran repercusión mediática. Y esto obviamente pues benefició y aceitó y facilitó mucho de la dominación que prevaleció durante el régimen neoliberal, gracias a estas élites académicas que estaban operando y diciendo todos los días una sarta de argumentos que se replicaba por el cerco mediático tan fuerte que existió durante mucho tiempo, y eso pues iba moldeando a martillazos a la opinión pública, a la masa, que ahora sí se indignan de que la masa ande tan rezongona, ¿no? Desde la comodidad de sus cubículos y pudientes oficinas, muchas de ellas pagadas mediante fideicomisos turbios y acuerdos mafiosos con cargo al erario, las élites comentocráticas están completamente desconectadas de lo que ocurre abajo, en la calle, en el pecero, en el jornal. Mientras los comentócratas opinaban desde sus montículos de privilegio y se tomaban fotos con los políticos a los que aplaudían mientras el país se convertía en fosa clandestina, el neoliberalismo precarizó el empleo y pulverizó los salarios a niveles aberrantes. De esto prácticamente no se hablaba en los medios ni en las columnas. Los comentócratas pretendieron ocultar y disfrazar el desastre neoliberal usando eufemismos como la imperfecta transición a la democracia, nombre con el cual se referían a la oligarquía que gobernó durante décadas. Es decir, siempre que estos académicos de élite o académicos fifís hacían una crítica al régimen neoliberal, eran críticas muy blanditas. Era, bueno, tenemos una transición democrática que no es perfecta, tiene sus fallos, pero ha habido avances. Siempre trataban como de minimizar todas estas cosas, ¿no? O sea, si uno escucha, por ejemplo, a José Woldenberg,
pues es lo que siempre refiere, ¿no? A la hora de defender al INE, a estos organismos, a pesar de que validaron dos fraudes electorales a nivel presidencial en 2006-2012. Clara y apabullantemente, ¿no? O sea, hoy yo no sé quién se atreva a decir en este momento de la historia que no fueron fraudes el 2006 y el 2012. Seguramente habrá alguno que otro despistado por ahí, pero es muy, muy, muy difícil de argumentar eso. Entonces lo que hacían pues era lanzar pequeñas críticas cosméticas que no iban al asunto. Y el asunto tenía que ver con el modelo neoliberal. Eso nadie lo criticaba. Yo me empecé a meter mucho en el tema del neoliberalismo porque cuando hacía investigaciones de casi cualquier tema, siempre llegaba al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al inicio del salinismo, a las privatizaciones. O sea, yo ahí fue que me empecé a dar cuenta de la trascendencia que tuvo este cambio de paradigma y de modelo económico en muchos temas. Por ejemplo, yo investigaba el maíz transgénico, porque había una lógica durante el sexenio de Calderón de querer sembrar maíz transgénico a pesar de que había un riesgo para la biodiversidad, porque México es centro de origen del maíz. O sea, la planta nació aquí en el territorio de Tehuacán, se domesticó aquí, se creó aquí. ¿Y por qué pasaban esas cosas? Pues tenía que ver con toda una lógica privatizadora y una forma de entender el campo mexicano, que era una consecuencia de todo el andamiaje institucional que se construyó durante los cimientos del modelo neoliberal, que empezó con de la Madrid, pero que realmente el artífice como tal es Carlos Salinas de Gortari. Entonces yo investigaba el maíz transgénico, investigaba el tema de las mineras, igual iba a dar al Tratado de Libre Comercio, investigaba temas de economía, iba a dar allá, investigaba migración, iba a dar allá. Entonces todos los caminos me llevaban a ese rollo. Y fue así que me fui dando cuenta en mis investigaciones periodísticas, académicas y demás, pues de todas las implicaciones que tuvo para México este modelo neoliberal. Y es clarísimo ese asunto cuando tú revisas las estadísticas que fueron ocultadas de manera atroz y aberrante durante muchos, muchos años por estos académicos que nunca hablaban de estos temas. O sea, yo cuando investigaba estos temas parecía yo loco ahí, hablando de estos temas en las redacciones, ¿no? Siempre me veían así como, ahí viene el rojillo, el izquierdoso, a venir a decir estas cosas de las que pues nadie hablaba en la prensa mexicana. A mí me pareció muy, muy impactante. Yo hice algunos trabajos grandes sobre este asunto que obviamente no, uno de ellos pues nunca pude publicar en medios porque a nadie le interesaban esas cosas. Y este fue el más reciente, que hice un corte de caja de cómo quedaba el país antes de que López Obrador asumiera el poder. Y pues las estadísticas son contundentes, ¿no? Vemos la caída del Producto Interno Bruto, la balanza comercial, como desde 1995, pues las exportaciones de México pues nunca se han recuperado. O sea, estos son datos del Banco Mundial. Para que no vayan a decir que están cuchareados los datos a conveniencia de los chairos o cosas por el estilo, ¿no? Vean, pues ahí está la picada pronunciada. O sea, México hasta el día de hoy pues importa más de lo que exporta. ¿Dónde están los logros del modelo neoliberal? ¿Quién sabe? En los bolsillos de las élites, precisamente. Que es la productividad total de los factores de INEGI, yo siempre menciono esto, ¿no? Y aquí no es tan claro porque te parten la gráfica, pero realmente si tú unes la gráfica, digamos que esta empieza aquí, pues sería como más o menos por aquí. Entonces si tú unieras estas dos gráficas, pues verías una caída así, ¿no? Estrepitosa de la productividad. Es decir, cómo se espera que haya crecimiento económico cuando desde 1980 México ha caído en productividad. Y esta es otra gráfica que yo siempre menciono para abordar el desastre neoliberal, ¿no? Los sectores de la economía que registran crecimiento en los últimos... ¿Cuántos años son? Son como 30 años. Desde 1992.
pues son muy pocos. Es el sector de la información en medios masivos de comunicación, es el más grande. Es decir, durante el régimen neoliberal lo más redituable o lo que más creció fue la industria de los medios de comunicación. Qué casualidad, ¿no creen? Luego entonces, no es ninguna casualidad que los medios y sus columnistas y sus opinadores estrella pues hayan sido defensores de este proyecto económico. O sea, fue el sector que más se benefició. Pues acuérdense cuando las televisoras hacían y deshacían a su antojo, imponían presidentes a través de telenovelas, cosas de este tipo, pues ahí están los resultados, ¿no? Y eso pues obviamente implicaba una serie de relaciones de poder entre la prensa, entre los medios, entre los jeques de los medios de comunicación, que se sentían dueños del país y que eran aliados de las cúpulas empresariales y que fueron unos de los sectores más beneficiados. Hay algunos otros, el sector bancario o el sector financiero es otro de los beneficiarios de esta podredumbre a partir de cosas como el FOBAPROA, que por ahí salían datos de que se acaban de cumplir 23 años del FOBAPROA, en el que México originalmente debía 600,000 millones de pesos cuando se aprobó lo del IPAB en el 97, 98. 23 años después hemos pagado 2 billones de pesos. Para quien le cueste trabajo lo de dimensionar las cifras, 1 billón es 1 millón de millones. Es decir, los mexicanos hemos pagado 2 millones de pesos, que es una cantidad de dinero brutal. Imagínate un 2 seguido de 12 ceros. O sea, es muchísimo dinero. Y ahora debemos más de lo que debíamos en el 97 o 98, ¿no? Ahorita la deuda está en 1.06 billones de pesos, más o menos. Entonces, pues imagínense, pues con razón, los banqueros y el sector de las cúpulas empresariales, de los medios de comunicación están tan molestos con el cambio de régimen político, pues si se habían beneficiado tanto. Mientras todos los otros sectores de la economía, las fábricas, pues casi todo el sector servicios, todo lo demás, arroja números negativos, ¿no? Acá está los ingresos de la banca privada, cómo crecieron de manera exorbitante. Cuando no dan créditos, cuando tenemos uno de los peores sistemas financieros, pues yo diría de América Latina y del mundo. Es bastante ineficiente. Ahora me estaba yo quejando del banco. Es increíble los servicios que dan y yo creo que también es uno de los pendientes de la 4T meterle mano al sector financiero, porque no sé si se vaya a dar, porque no creo que esté dentro de las prioridades de López Obrador, pero sí se le debería de meter mano a ese asunto. El crecimiento de la deuda, la evolución de la población en pobreza en materia de ingresos, cómo se precarizó el trabajo. Aquí está, salario mínimo real es 70% inferior. Cómo se cayó abruptamente el salario mínimo durante el periodo neoliberal, cómo se precarizó el poder adquisitivo de la gente y cada vez alcanza menos para comprar un kilo de tortillas. Estos son datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Que todos estos estudios, pues ahí estaban, ¿no? Sí había sectores de la académica que no forman parte de estas élites a las que yo estoy criticando, que sacaban sus estudios y demás y nadie los pelaba. No los invitaban a Radio Fórmula a hablar durante 2 horas de estos asuntos. Es decir, todo esto se cayó, se lo callaron completamente, se lo guardaron para beneficiar a un proyecto político, al proyecto neoliberal. Por eso ahorita las élites intelectuales están que no las calienta ni el sol, porque pues están perdiendo credibilidad a marchas forzadas y pues están ya un poco desesperados y ya no saben qué hacer para recuperar esos privilegios perdidos, ¿no? Porque pues ahorita además de que hay un presidente que todos los días se pelea con ellos en la conferencia matutina, hay también un amplio sector de la población mexicana que está metida de lleno en la discusión de estos temas. O sea, el grado de politización que tenemos hoy en México, pues ya lo hubiéramos querido hace una década, ¿no? Ya les he contado que yo conocía mucha gente que se asumía orgullosamente como apolíticos, cuando pues en los hechos pues estaban validando que continuara el statu quo o este régimen de privilegios para unos cuantos, ¿no? Entonces, bueno, en esos términos vamos a ver la crítica y cómo usando términos como competitividad, todo era competitividad para los neoliberales, ¿no? Impulsaron figuras como el outsourcing o la subcontratación para ocultar el abuso y la explotación laboral,
Los aparatos ideológicos del Estado y los medios de comunicación les facilitaron la dominación durante un buen tiempo, pues cuánto creían que les iba a durar este régimen de privilegios, ¿no? Sin que se les acabara. Si el caso de AMLO fuera extraordinario, a lo mejor todavía podrían convencer a algún ingenuo por ahí de que sí es un tirano populista, no sé qué. Pero resulta que la misma fórmula retórica, o sea, el mismo discurso, se ha repetido en todos los países de América Latina, donde un gobierno popular arremete contra los privilegios de una élite comodina. Ya pasó en Ecuador, ya pasó en Brasil, ya pasó en Bolivia, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Argentina. Es decir, el asunto no es López Obrador, el asunto es una lógica de cómo las élites en los distintos países de América Latina pues están atrincherando contra estos políticos que tienen la capacidad de movilizar a los sectores más pobres y desprotegidos de la población. Entonces vemos que no es un fenómeno particular de México, está ocurriendo en toda América Latina. Por eso a mí también me da mucha risa que muchas de las críticas de estos intelectuales fifís se centren contra la personalidad o la figura del presidente, porque creen que con eso van a tener mayor impacto político, ¿no? Cuando realmente, pues cuando uno lo revisa estructuralmente, ves que la misma historia se ha repetido en todos los países de América Latina. Y si no me creen, pues vean lo que está pasando ahorita en Perú, donde las élites conservadoras peruanas están haciendo todo lo posible por destituir a Pedro Castillo como presidente de Perú, a pesar de que ganó democráticamente las elecciones presidenciales hace unos meses, ¿no? Y eso es parte de las cosas que aquí no se quieren discutir. Estos académicos fifís no le quieren entrar a estos temas porque se acaban evidenciando, y de cómo lo que nos han vendido como una democracia pues realmente ha sido una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos o un gobierno de ciertas cúpulas que nos han vendido y nos han dado a tole con el dedo durante 30 años. Y ahorita que pues está más avispada la población mexicana, que ha dado un salto de conciencia por un proceso de politización muy fuerte que se vivió a partir de 2018, pues están que no los calienta ni el sol. Y bueno, voy a seguir con el texto. Tras 2018, las opiniones racistas y clasistas de un sector de los mexicanos que se asumen como parte de dicha élite, aunque no lo sean, se han vuelto cada vez más visibles. La lucha de clases siempre estuvo ahí, contenida, gracias en buena medida al bombardeo retórico proveniente de las élites. ¿Y quiénes son estas élites? Esa es la función de lo que Antonio Gramsci, el gran politólogo italiano, que ahorita vamos a entrar también un poco a la teoría de Gramsci, habla como intelectuales orgánicos, es decir, estos grupos de académicos, de especialistas, que facilitan la dominación de los sectores populares, ¿no? Hay una clase dominante, según esta teoría de la hegemonía de Gramsci, y hay una clase popular o de dominados, o en términos de otros politólogos italianos como Gaetano Mosca, sería la clase gobernante o la clase política y los gobernados. Hay gobernantes y gobernados. Son como dos clases sociales que distinguen en la ciencia política italiana, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues muchos de estos intelectuales y sus críticas contra el populismo tienen que ver con eso, con que en realidad están defendiendo un régimen de privilegios de las clases dominantes. Y por esa misma razón, a los comentócratas elitistas les molesta mucho que uno acuñe conceptos de pensadores como Gramsci para desmontar la farsa y exhibir que sus análisis y opiniones son en realidad parte de una disputa política para mantener la hegemonía y sus privilegios. Esto permite también entender la razón por la cual las élites intelectuales mexicanas son tan omisas en el uso de categorías básicas como lucha de clases a la hora de explicar la realidad mexicana. Todo lo pretenden explicar a partir de las bondades del libre mercado, la competencia, la meritocracia, todo este cuento que se está cayendo a pedazos de manera estrepitosa, pues es el cuento que sostuvieron durante muchos años a partir principalmente del control de los medios de comunicación. Por ello, los comentócratas de los grandes medios corporativos
terminan siempre hablando de los mismos temas: crecimiento económico y democracias liberales. No se sabe en otra. El desprecio sistemático de los tecnócratas hacia la historia y las humanidades es parte de la ecuación y tiene que ver con esto. Es decir, cuando llegan los tecnócratas y nos dicen que lo único que importan son las estadísticas, que la historia y la filosofía y las humanidades y el arte pues son cosas ahí de segundo plano que no van a resolver los problemas inmediatos, realmente pues implica toda una lógica política de que la gente, de tratar de hacer menos accesibles los temas de la historia, por ejemplo, a la gente. Porque si la gente supiera más de historia, pues te darías cuenta de manera más fácil de las atrocidades del presente, ¿no? Entonces por eso es peligroso para las clases dominantes pregonar o difundir el conocimiento histórico. Porque pues si uno conoce algunas cosas de historia, pues uno le puede decir a los opinadores: oye, Sicilia, pues lo de Hitler que estás diciendo de López Obrador es un disparate porque no tiene sustento histórico. Oye, Enrique Krause, lo que estás diciendo de Hugo Chávez y demás, pues es otro disparate. Oye, Francisco Martín Moreno, pues a ti ya ni te vamos a reclamar, pero pues por las mismas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es más difícil o le cuesta más trabajo a la clase dominante poder instaurar o instituir o imponer sus narrativas con una población más politizada o más preparada en varios ámbitos, ¿no? Y con más acceso a los medios de comunicación, que gracias a las redes sociales, pues personajes que estamos completamente vetados de los medios corporativos, pues ya ahí de repente nos toman en cuenta una que otra vez, ¿no? Porque ya no les queda de otra, o porque uno se vuelve lo suficientemente visible como para que ya no te puedan ignorar tan fácil como lo hacían antes. Y ese es precisamente lo que más los trae haciendo entripados, que sus opiniones, que eran de expertos, encumbrados en títulos nobiliarios obtenidos en el extranjero, pues ya no tienen el mismo peso que tenían antes, porque hay un sector muy amplio de la población mexicana que ha tenido acceso a educación de calidad en universidades públicas y demás, que ya no se traga tan fácil estos cuentos. Y no solo la gente que ha ido a las universidades, el pueblo raso que tanto desprecian, el taquero, el chofer, que está todo el tiempo oyendo otro tipo de programas, que escucha las conferencias matutinas del presidente y que accede a una realidad diferente a la agenda que están tratando de imponer los medios corporativos, pues se está dando cuenta de que hay otra realidad ahí que no había salido nunca en la tele, ¿no? A mí me pasaba un poco cuando yo empecé a escuchar trova en mis años de juventud, en la época en que uno va a la preparatoria o a la universidad. A mí algo que me impactaba de la trova es cómo había una gran cantidad de música que no salía en los medios, no salía en las grandes disqueras, no la ponían en la radio, no salía en la tele, y sin embargo pues a mí me parecía de una calidad y de un trasfondo muy muy interesante. Yo creo que, o sea, mi historia antisistema pues ya data de mucho tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la música, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la vida de cada quien, pero para mí fue algo que me hizo darme cuenta que había otros mundos ahí ajenos a la parafernalia que nos tratan de imponer desde los grandes medios. Y bueno, pues por ahí yo siempre me burlo de que los comentócratas fifís que florecieron durante el neoliberalismo, pues es muy divertido debatir con ellos, porque no saben nada. No saben más que de crecimiento económico y de democracias liberales. Pero cuando uno les mete conceptos como lucha de clases, hegemonía, cosas de ciencia política dura, pues ya no saben qué contestar. A mí por eso me divierte cuando me invitan a un debate contra estos personajes derechosos, porque están acostumbrados a discutir en sus mismos términos, ¿no? Entre sus mismos cuates, entre sus mismos círculos, y cuando se salen un poquito del círculo, uy, palidecen, porque no les alcanzan los argumentos. O sea, a mí en lo personal me divierte mucho exhibir este tipo de situaciones, y también por eso pues a uno no le invitan a espacios como Televisa o cosas así a discutir, ¿no? Porque pues se volvería un poquito problemático para los intereses que representan. Pero bueno,
Más allá de logros y errores de López Obrador, el tema de fondo tiene que ver con la forma en que el cambio de régimen político destapó la cloaca y en México se discuten hoy muchos temas que habían sido ocultos y minimizados por las élites. Eso es lo que realmente les aterra. Y en el caso, por ejemplo, del clasismo, cómo se detonó la discusión sobre el clasismo y el racismo a partir de la llegada de López Obrador al poder y del cambio de régimen político, es algo para mí muy emblemático. O sea, siempre ha habido clasismo en México, pero no se discutía porque estaba ahí enterrado el tema, ¿no? O sea, estas élites fingían que no existía, que en México esas cosas eran invenciones populistas y de repente, ¡pum!, está floreciendo de manera apabullante pues todos los abusos y agravios que ha habido durante años y que hoy son un tema muy recurrente en la discusión pública. México está viviendo un cambio de conciencia colectivo. No sabemos si para bien o para mal, o no sabemos a dónde desembocará dicho cambio. Porque digo, ahorita la 4T vive un momento protagónico, estelar y está en auge, ¿no? Pero en 10 años, quién sabe. Pero lo cierto es que el alto nivel de politización de la sociedad mexicana les dificulta mantener su hegemonía mediante disparatadas narrativas. Lo verdaderamente preocupante debería ser que después de lograr un cambio de régimen político como el de 2018, la sociedad mexicana mantenga a las mismas élites comodinas y caducas que se hincharon las manos de aplaudir mientras el país se iba al despeñadero. Entonces pues ya, me eché todo el artículo recitado, pero creo que pues sí plantea algunas ideas muy mías, de manera contundente, de cómo están operando estas élites. Por eso cuando vemos todos estos disparates que estamos viendo continuamente en los medios, tienen que ver con esto. El trasfondo es la lucha de clases, de la que nadie quiere hablar. Y por eso yo desde hace ya un tiempo hasta estoy pensando en escribir un textito o algo así como en defensa del populismo, una cosa así, ¿no? Porque es el término por excelencia que los liberales han utilizado, o los neoliberales han utilizado para denostar a los líderes carismáticos. Y yo tengo toda una teoría al respecto. Para empezar, el término populismo es muy ambiguo. El populismo, según la Real Academia Española de la Lengua, es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Es decir, busca tener el apoyo de la mayoría. Porque las clases populares pues son mayoría, ¿no? O sea, por definición, por lógica. Es decir, pues el populismo sería entonces sinónimo de democracia. Pero, ¿qué pasa? Estos grupos de las élites lo utilizan de manera peyorativa o despectiva para decir, no, lo que pasa es que las masas y el pópulo son una sarta de ignorantes que se dejan seducir por un líder carismático que los manipula y los convence de hacer cosas que van en contra de su propio bienestar. Ese es el discurso en contra del populismo. O sea, es una estupidez, porque al final de cuentas lo que está todo el discurso antipopulista realmente lo que busca es mantener el disfraz o seguir con la farsa de que realmente hay grupos oligárquicos detrás que se disfrazan de democracia. Entonces cuando llega un líder, un político que conecta con los sectores de abajo, con las mayorías, con las masas, se le van encima inmediatamente y lo tachan de populista, que realmente lo están utilizando en la derecha como sinónimo de demagogo, que sería el término correcto en todo caso, ¿no? El demagogo es aquel que habla y le dice a la gente lo que quiere oír, aunque no necesariamente sea para su beneficio, ¿no? Ese es el concepto de demagogia, el político que habla mucho y que no necesariamente resuelve los problemas. Pero pues el término populista como tal pues lo quieren utilizar para demeritar el arrastre popular, porque a las élites les aterra que haya un político o un líder que sea capaz de movilizar a la gente a las calles. Y en el contexto de América Latina, sobre todo, el líder carismático o el líder populista o popular, diría yo, ha sido un efectivo instrumento del pueblo para sacar y darles una sacudida a las élites
ahí enquistadas y encumbradas en el poder, ¿no? Es decir, mientras las élites tienen el capital, o sea, es decir, son dueños del dinero, de la propiedad, manejan el aparato de impartición de justicia, porque ellos mismos son jueces, manejan los medios de comunicación para tratar de distorsionar a su conveniencia la narrativa de la realidad, manejan los partidos políticos, es decir, tienen todos los aparatos, manejan el Congreso, por supuesto, es decir, tienen todos estos aparatos a su favor. El líder popular tiene arrastre y carisma con el pueblo. Por eso hemos visto un señalamiento tan contundente por parte de la derecha latinoamericana en contra de los líderes populistas, porque es algo que le permite a la gente o le permite a los pueblos desmontar o desarticular esta estructura de dominación. Y por eso es algo de lo que no se quiere hablar en los medios corporativos. Y yo justo pues mencionaba la obra de Gramsci, ¿no? Hay un video muy bueno que resume buena parte del pensamiento de Gramsci sobre el concepto de hegemonía. Que la hegemonía pues es el dominio de un grupo sobre otro. Y Gramsci lo que hizo fue tratar de explicar cómo funcionaba ese dominio de una élite sobre la clase proletaria, ¿no? La clase trabajadora. Entonces, perdón. Si pueden, échenle un ojo al video porque creo que es muy contundente y explica muy bien el trasfondo real de la discusión, cómo la hegemonía de las élites se construye a partir de su control del sistema educativo, de la religión, pero sobre todo de la radio, la televisión y la prensa escrita, ¿no? Es decir, sí está el poderío político, sí está el poderío económico, pero la hegemonía es ante todo cultural, es decir, convencer y educar al pueblo para la obediencia. De eso se trata, es así como funciona el proyecto de la hegemonía, porque entonces si tú eres una élite que educas a la gente para que sea dócil y obediente, pues va a ser más fácil dominarlos, ¿no? Entonces mucho del discurso de la meritocracia, de échale ganas, si eres pobre es porque eres flojo y no quieres trabajar, o sea, es tu culpa, porque el sistema funciona perfectamente, ¿no? Entonces lo que trata de hacer este tipo de discursos es que el sometido o el oprimido se asuma como responsable de su desgracia, en lugar de que diga, oiga, pues es que yo trabajo todo el día y de todas maneras no tengo dinero porque hay todo un sistema y una estructura que no me permite avanzar, aunque me digan que la meritocracia es la neta del planeta, pues la realidad es que no. La realidad es que los espacios de privilegio en los medios de comunicación, en la academia, en todos estos ámbitos, pues están completamente en poder de la clase dominante. Entonces, con que seas hijo de fulanito, pues tienes más probabilidades de brillar en sociedad y en puestos de alto nivel, en empresas o en gobierno o en las estructuras de poder, que si eres hijo de, no sé, un campesino, un carpintero, un vendedor de fruta en la central de abastos o en un mercadito, en un tianguis, ¿no? Entonces, obviamente a las élites pues no les gusta que se hable de estos temas, por eso también todo lo que tiene que ver con marxismo, que es un discurso pues diseñado para generar una conciencia política y un proyecto revolucionario entre los sectores más desfavorecidos de la población, pues está completamente vetado. O sea, yo tengo amigos que han estudiado economía en universidades privadas y en su vida pues ojearon El Capital de Marx, ¿no? Porque eso era cosa de rojos, eso es marxismo, eso es comunismo, eso es izquierdismo. Cuando pues hasta el día de hoy pues la crítica de Marx con sus cosas, con sus críticas que uno le puede hacer, pues es la crítica más contundente que se ha hecho en los últimos 200 años a la lógica y a la manera en que funciona la maquinaria del capitalismo. Pero obviamente pues esos temas están completamente vetados. O sea, tú vas a una escuela como el Tecnológico de Monterrey, pues en la vida vas a abrir un libro de esos, ¿no? Va a ser muy, 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 muy poco probable que eso suceda, porque te están metiendo otro tipo de ideas. En el ITAM pues pasa lo mismo y demás. Entonces pues salen incluso secretarios de economía que en su vida han abierto un libro de
de Marx, que la parte analítica es un filósofo potente, ¿no? A Marx le tiene mucha tirria, porque digamos que cuando empiezan los primeros estudios sobre el origen de la riqueza, que empieza con Adam Smith, luego con David Ricardo, de cómo se generaba la riqueza de los países, lo explicaban a partir de la productividad de la tierra, del el trabajo como factor determinante para la productividad de estos temas, ¿no? Pero realmente es Marx, no sé si el primero, pero sí el que popularizó o que introduce el término de la lucha de clases como parte de este proceso de acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, realmente Marx es el gran precursor de la economía política, es decir, que la economía pues no se puede entender sin relaciones de poder. Y esa yo creo que es una de las grandes contribuciones del marxismo dentro de la historia de las ideas. Y obviamente pues a las élites estos discursos diseñados para que las masas proletarias de trabajadores, que las élites siempre asumen como si fueran ignorantes, pues no les gusta que se hablen de estas cosas, ¿no? Pues imagínate, pues vas a lebrestar al pópulo. ¿Cómo va a ser eso posible? El pópulo tiene que estar ahí adormecido por la televisión, por el radio, por el fútbol, por los espectáculos de masas, ahí nada más para que trabajen como enajenados, sin prestaciones, sin posibilidad de futuro, se entretengan en temas con bienes de consumo los fines de semana y sigan en esta inercia de explotación sin cesar, ¿no? Es decir, es un modo de dominación en el que los dominados ni siquiera se dan cuenta que están siendo dominados. Esa es como una buena definición de hegemonía. Entonces, pues Gramsci fue pues uno de los grandes teóricos que abordó todas estas situaciones, ¿no? Por acá, ¿dónde está? Por acá lo resumía muy bien. La hegemonía es una imposición de tipo cultural, en el que las clases dominantes educan a las clases subalternas para ser dominadas, ¿no? Uy, pues es que si eres pobre, pues es porque quieres, porque pues eres un flojo, eres un baquetón, ¿no? Cuando ves a unos juniorsazos que en su vida han movido un dedo y pues tienen toda la riqueza heredada de sus padres, ¿no? Entonces no está esta cuenta de la meritocracia, no existe. Y lo mismo pasa pues con quienes ocupan becas en el extranjero, en el CONACYT, o sea, porque las becas en el extranjero no se las dan a cualquiera, ustedes no vayan a creer que es para todos, ¿no? Yo tengo amigos muy brillantes, que pues no pueden acceder a ese tipo de becas que están como ya reservadas pues a las camarillas, a los grupitos mafiosos que se han apoderado de las universidades y demás. Entonces toda esta disputa que estamos viendo y esta retórica delirante que estamos viendo entre amplios sectores de la derecha mexicana tiene que ver con esto, tiene que ver con una lucha de clases. Por eso yo consideraba que hoy era una buena ocasión para hablar de estos temas, porque de estos temas usted jamás va a escuchar en los grandes medios corporativos. Una, porque pues no les conviene, y dos, porque tampoco saben. O sea, porque la ignorancia está tremenda, entre mucho doctorado en el extranjero de algunos y demás, en Princeton, en Harvard, en Yale y no sé qué, pero no saben cosas básicas, elementales. Entonces, pues es bueno divertirnos. Ahora sí que divertirnos aprendiendo con estos temas de política, ¿no? Pero bueno, pues ahí échenle un ojo. Y hay otros pensadores, ¿no? Paulo Freire es otro gran pensador. Yo digamos que pedagógicamente me asumo como discípulo de Freire, el gran pedagogo brasileño. Él, por ejemplo, tiene un libro que se los recomiendo, Pedagogía del oprimido, que justo habla de estos temas, ¿no? En un contexto más latinoamericano, de cómo vamos a abrirlo, es este libro, Pedagogía del oprimido, de cómo
todos los programas de educación pública en los países, al menos de América Latina, pues están diseñados para insertarle a los sectores más bajos del país una serie de conceptos y de categorías que refuerza su sometimiento a esas clases dominantes. Entonces lo que dice Paulo Freire, que me parece una cosa brillante, que te abre la mente y te abre el corazón y te abre los ojos, es que uno como pedagogo de estos sectores populares tiene el deber de educar sin imponer, número uno, es decir, que la persona que va a recibir la educación construya también su propio conocimiento de acuerdo a sus propias necesidades socioculturales, y que al mismo tiempo pues el pedagogo, decía Freire, tiene el deber de liberar al oprimido de este sometimiento que le está imponiendo su opresor, pero tiene también el deber de liberar al opresor de su necesidad de oprimir. Eso me parece revelador, o sea, es un pensamiento de una gran conciencia social, de grandes seres humanos de la estatura de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, estos personajes que han ahondado en estas relaciones de dominación y lo han llevado a un paso más allá, ¿no? Me parece que desde una perspectiva latinoamericana, Paulo Freire también ofrece muchas de estas herramientas para liberarnos de la opresión, pero sin la necesidad de caer en lo mismo contra lo que luchamos, ¿no? Es decir, la necesidad de no oprimir al otro, sino liberarnos todos juntos en comunión. Me parece un pensamiento muy, muy hermoso y muy necesario para estos tiempos de rebatinga, de disputa y de lucha política. Pero bueno, pues ahora sí nos le echamos larga con estos temas. Yo pensé que iba a salir cortito el video. Siempre pienso que va a salir cortito el video y a la mera hora acabamos más o menos en lo mismo. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que me siguen ahí la pista en redes. Por ahí publiqué un par de trabajillos con una entrevista que le hice a Olga Warnat, la escritora y periodista argentina, que recientemente publicó un libro sobre Vicente Fernández, que se llama El Último Rey, y ahí estuvimos platicando algunos aspectos de este personaje tan icónico de la cultura mexicana. Estaba platicando con mi hermano y con algunos amigos de cómo pues Vicente Fernández es el último referente que quedaba como de esa música ranchera a la antigua, ¿no? Porque ya los nuevos exponentes de la música mexicana o música ranchera, pues ya son otra cosa. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? La hija de Pepe Aguilar, se me fue ahorita su nombre, pues que es una de las actuales exponentes de la música mexicana, el mismo Cristian Nodal, todos estos personajes más jóvenes, pues ya traen otro rollo, ¿no? Ya no es el ranchero, que era como muy orgulloso de toda la vestimenta del mariachi, muy de los años 40, muy de la época del cine de oro mexicano, que construyó a grandes íconos como Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Javier Solís. Pues Vicente Fernández es el último heredero de esa tradición, digamos. Ya en el caso de Alejandro Fernández todavía a lo mejor puedes encontrar algunas cosas, pero pues ya es más pop, más, no sé, ya es otra cosa, ¿no? O sea, mientras Vicente Fernández pues sí surgió del pueblo, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Desempeñó oficios como pintor de casas, limpiaba zapatos, fue mesero, pues ya los hijos ya pertenecen a otros sectores y otras cosas, ¿no? O sea, el Potrillo, por ejemplo, pues ya tiene una pinta más de junior, que de alguna manera pues como que pues, lo desconecta un poco de ese raigambre popular que sí tenía su padre. Entonces creo que por eso también es un personaje interesante, más allá de que también pues Vicente Fernández pues sí fue también referente e ícono del típico macho mexicano, ¿no? O sea, tenía muy algunos rasgos muy característicos, la homofobia, con todas estas polémicas y demás. Pero digo, más allá de que estemos o no de acuerdo, creo que es también interesante ahondar en estos temas. A final de cuentas la cultura está relacionada con la política, con la sociedad. Entonces yo creo que para un conocimiento integral pues es bueno pues ahora sí que desde una perspectiva holística ahondar en varios temas, no nada más quedarse en la pura política. Hay que ver qué pasa con
con la sociedad del espectáculo, qué pasa con las canciones, qué pasa con los temas que están manifestándose en varias expresiones culturales, porque al final de cuentas eso nos permite un análisis más integral de la sociedad y obviamente un mejor diagnóstico en términos políticos. Por eso yo a la gente que le digo que quiere adentrarse en entender la política, pues no te puedes quedar nada más en la política, tienes que saber de filosofía, tienes que saber de arte, tienes que saber de estética, tienes que saber de biología, tienes que saber de física, de otros temas, porque si no tu interpretación va a ser muy, muy limitada y uno va a acabar diciendo disparates como los que vemos entre los comentócratas de la prensa mexicana. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que me siguen ahí la pista. Ahí estamos en redes sociales. Manuel Hernández Borbolla, periodista, en Facebook, que últimamente siento que está habiendo más interacción en Facebook, lo cual me da gusto. En el Twitter, que pues ahí es la madre de todas las batallas, el Coliseo Romano, de las redes sociales, ahí son las batallas más encarnizadas, a veces más divertidas y a veces también más exhaustivas. Y ahí estamos como @ManuelHBorbolla. Y pues échenle también un ojo al canal de YouTube, que también ahí va creciendo poco a poco. Vamos a ver cómo podemos generar más material, porque me gustaría generar más seguido contenidos. A veces pasa un par de semanas sin publicar nada. Y pues ando ahí también experimentando con otras cosas. Por ahí subí un poemita que escribí recientemente con un dibujo que también hice yo de manera rápida, porque espero, o sea, para hacer estas cosas espero no tardarme mucho con los dibujos, porque si no, nunca voy a avanzar, ¿no? Hay mucho por hacer en esta vida todavía. Y pues bueno, pues ahí échenle un ojo a ver qué les parece. Amenazo con que voy a estar subiendo de estos poemas audiovisuales más seguido, aunque a lo mejor a algunos no les gustan, pero bueno, pues es parte del del enfoque integral y multidisciplinario que manejamos en este canal de YouTube, que al mismo tiempo yo creo que pues es algo que a uno lo distingue un poco de otros comunicadores, ¿no? Porque pues, hay muchos comunicadores que están metidos muy de llenos en la política, pero a mí la verdad además me gustan otras cosas. Me gustan mucho los temas culturales, como ya les habré comentado, con mi faceta de literato, de poeta. Me gusta el cuento, me gusta el cine. Me gustaría también platicar más seguido, porque aquí casi no platico de series, de películas, de cosas así. Yo creo que a lo mejor vamos a preparar algo también para el próximo año para crear algún espacio dentro de este canal, o estaba pensando también abrir otro canal dedicado nada más a esas cosas. Todavía no estoy seguro de qué voy a hacer, pero sí me gustaría pues llevar la discusión a otros temas. Hay unos temas fascinantes en términos de ciencia ficción, de fantasía. Ahorita estoy viendo unas series muy interesantes que tienen un contenido social interesante, que me recomendaron justamente en el Twitter, esta de Arcane, que está en Netflix. He visto un par de capítulos, me ha parecido interesante. Falta ver en qué aterriza o cómo lo van a llevar. Se viene la última temporada de El Ataque de los Titanes, que me parece que posiblemente sea o puede ser considerado dentro de poco como el mejor anime de todos los tiempos. Hay que esperar a ver cómo cierra, pero que tiene unos contenidos filosóficos y sociales muy, muy interesantes. Es decir, la ficción también educa o nos permite aprender, y creo que esa parte está completamente borrada de los medios noticiosos e informativos, y a mí me gustaría retomarlo de alguna manera, ¿no? La música también yo creo que te ayuda mucho a entender mejor la realidad en la que uno vive. Pero bueno, pues ahí échenle un ojo. Ahí luego nos echamos unas canciones o nos echamos una bohemia digital. Ahí luego me pondré con la guitarra a lo mejor a cantar algunas canciones algún viernes o algún jueves, para que esté un poco aburrido, para variarle un poquito y pues también divertirnos con este asunto, ¿no? Porque también la política debe ser sí para aprender, sí para quejarse, sí para luchar, pero también para divertirse y para reírse, ¿no? Si no nos divierte, pues qué caso tiene hacer lo que hacemos. Pero bueno, ahora sí ya me colgué. Muchas gracias a todos. Ahí échenle un ojo a las redes y por aquí seguimos en contacto. Chao, chao.